En esta clase filmada vamos a trabajar sobre Piaget, ya hemos dicho varias cosas de él, sobre todo en relación con Wallon, con otros autores. No vamos a abocarnos a hacer el desarrollo de los estadios en esta clase filmada, eso lo dejamos para la clase presencial. Acá vamos a presentar algunas notas características que tienen que ver con la dinámica de su trabajo, como es el tema de la epistemología genética, el trabajo que tiene que ver propiamente con todo este descubrimiento de lo cualitativo como importante dentro de lo que son las estructuras de inteligencia. Eh, Empezando por allí, por el tema de los cambios cualitativos, que es a lo que Piaget digamos, hace referencia, hace hincapié. A él no le interesaba tanto la adquisición, ¿no? Es decir, así de cada vez más conocimiento, sino que le interesaban los cambios cualitativos. O sea, esto a partir de un hecho incidental, porque él se preocupó por, bueno, digamos, por tratar de conocer cómo es el desarrollo del conocimiento y comienza por los niños y sobre todo a partir de un hecho, decía, incidental, que es en los trabajos de Binet, cuando una misma prueba se la daba a niños de distinta edad y ahí se encuentra con que las estructuras de razonamiento que cada niño tenía eran distintas y entonces hay un cambio en la forma de entender o de comprender el entorno que tienen los niños. Eh, bueno, ahí empieza a nacer la epistemología genética, que no es otra cosa que conocer el desarrollo de las estructuras del conocimiento, ¿no? Por eso hablamos de epistemología, porque tiene que ver con la construcción del conocimiento y ese interés está propiamente ahí, en esas estructuras. Entonces, bueno, nos preguntamos, o él se preguntaba, cómo adquirimos las personas nuestro conocimiento, cómo vamos generando esas estructuras de conocimiento. Por ejemplo, las estructuras de tiempo, las estructuras de espacio, de causalidad, cómo se van dando, cómo vamos construyendo esas estructuras de pensamiento a lo largo del desarrollo infantil. Piaget representó, si se quiere, la teoría de aprendizaje más importante del siglo XX, ¿no? Porque fue la teoría que se centró en los cambios cualitativos y en cómo se va produciendo el desarrollo del pensamiento, de la inteligencia a través del tiempo, ¿no? Estos cambios cualitativos, estas variaciones cualitativas, eh, se van dando lugar en la estructura interna del psiquismo, es decir, hay un cambio dentro de la estructura interna, hay unos cambios en las formas de entender el mundo, de entender las cosas, de interpretarlo. O sea, un niño y una niña de 10, de 11 años interpreta el mundo de diferente manera que uno de 6 o 7 años, ¿no? Es decir, bueno, hay cambios en la manera de aprender, no es la misma la forma de aprender de los niños que la de cada uno de nosotros ya en nuestra adultez, ¿no? Entonces, cuando Piaget se da cuenta de los cambios de estas estructuras cognitivas, entonces ahí, digamos, de alguna forma hace hincapié en el hecho de que, digamos, si bien era importante el tema de la maduración para pensar algo, eso se producía a partir de un determinado momento, o sea, tenía que darse un determinado nivel de desarrollo madurativo y en contacto con el ambiente, en contacto con mi derredor, digamos, voy construyendo mi aprendizaje. El niño iba construyendo su aprendizaje, de ahí el término cierto de constructivismo, a partir de ese contacto con el entorno. De algún modo, Piaget se basa en la escuela europea tradicionalista, según la cual el desarrollo interno de las estructuras intelectuales de las personas este, están relacionadas con el desarrollo madurativo. Bueno, lo que es muy importante y que él va a decir que ese desarrollo madurativo eh, va a condicionar, digamos, la forma de pensamiento, es decir, las estructuras van a estar atadas a ese nacimiento, a ese, digamos, comienzo biológico
que eso es lo que nos va a generar la diferencia entre niños de una edad y niños de otra edad. Ese desarrollo psicológico se debe a posiciones internas que comienzan a desplegarse de alguna manera por influencia o experiencias del mundo externo, lo decía, y el desarrollo del pensamiento y del niño se da por interacción de estos dos actores, ¿no? Es decir, ¿cuáles son estos dos actores? Bueno, el despliegue de las estructuras narrativas internas en contacto con la experiencia externa es lo que va a dar, digamos, o sea, lo madurativo que se pone en contacto con el entorno, lo que es la interacción de ahí de esos ambos factores, las estructuras internas con lo que uno ve, es lo que va a generar de algún modo el tema o lo que es propiamente el aprendizaje, ¿no? Este, entonces, el contacto que el niño tenía con los adultos, que le brindaba cualquier mediación externa, es lo que de alguna forma permitía el cambio de esas estructuras internas que, según Piaget, ya nacemos con determinadas estructuras internas, pero que vamos modificando en el tiempo hasta el último día de nuestras vidas. Vamos modificando, vamos cambiando esas estructuras internas a partir del encuentro con, con el medio exterior, ¿no? Es decir, sobre todo con los procesos de- intelectuales, ¿cierto? De lo que es la asimilación y la acomodación, ¿m? Para lograr la adaptación, ¿cierto? La asimilación es tomar algo digamos, es de alguna forma modificar el estímulo, sería más o menos así, para encajarlo dentro de nuestras estructuras y a su vez la acomodación es la modificación de nuestras estructuras para generar un nuevo lugar de equilibrio que pueda entender esta nueva situación que hemos visto, ¿no? El chico puede tener una estructura, sabe lo que es un caballo, tiene la estructura de caballo en su cabeza, de pronto ve una cebra, y bueno, va a decir es un caballo, pero hasta que alguien, ¿cierto? Algún mediador o él mismo por la lectura se va a dar cuenta de que no es un caballo, sino que es una cebra y a partir porque él tenía esa estructura interna de caballo, ¿no? Él modificó la configuración de cebra, modificó, digamos, el estímulo de cebra para acomodarlo en su estructura de caballo y después, ya sea por la intervención de un tercero o de un hecho, se va a dar cuenta de que es un animal con determinados rasgos parecidos a un caballo, pero que es una cebra, y entonces ahí va a ser, digamos, la modificación de esa estructura o la generación o creación de una nueva estructura que termina en un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Entonces, así vamos obrando permanentemente en nuestra vida, a cada momento, frente a cada cosa que no sabemos, tratamos de acomodarla de algún modo dentro de nuestras estructuras internas, ¿no? Que van modificándose. Está la diferencia con Kant. Piaget toma de Kant, el gran pensador de la edad moderna, eh, el tema de que nacemos con determinadas estructuras para poder de alguna forma captar, ¿cierto? Entender lo que el entorno nos ofrece. Pero que para Kant esas estructuras nunca variaban, pero para Piaget sí, están en permanente modificación, ¿no? Entonces, esto por ahí, a diferencia de los empiristas que nacemos tabula rasa y vamos impregnándonos de cosas, no. Piaget no se declaraba ni empirista ni innatista, ¿no? En el sentido de, de aquellos que desde su estructura interna captaban las propiedades del objeto y, digamos, obtenían la copia fiel, así como los empiristas planteaban que el objeto nos proporcionaba esa copia fiel, ¿no? Bueno, volviendo a lo que es el tema de la epistemología genética, decía hace un rato que es la rama de la filosofía que se refiere esto a la génesis del conocimiento y por eso confundimos muchas veces la epistemología genética con algo así como la estructura
de los genes o del comienzo de los genes, no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando del estudio de lo emergente como el conocimiento, el estudio de la emergencia, de la génesis, de la construcción de los conocimientos. Entonces Piaget propuso que el pensamiento del niño sí se desarrolla en una secuencia de etapas y subetapas. Vuelvo a decir, esto lo vamos a ver en la clase presencial, pero el desarrollo del niño no es algo que se da así internamente, por sí solo, sin contacto con el medio exterior. El niño necesita construir a partir del contacto con el medio, ¿no? No es algo así que de pronto le surge o por cuestión de la, digamos, surge por la propia experiencia nada más también, como lo decían los empiristas, sino que el desarrollo del niño, el pensamiento del niño, se da precisamente, progresivamente, en una secuencia de etapas y subetapas, y que eso sigue una determinada lógica interna. Ya que se avanza y se utiliza la experiencia para hacer deducciones, para sacar premisas. Esa lógica interna es la que de algún modo nos va a decir, los estadios de Piaget son, digamos, para todas las personas, universalmente es así, y sigue esta secuencia: periodo sensorio-motor, intuitivo, bla, bla, y dentro del periodo sensorio-motor, el estadio de los reflejos, reacciones circulares primarias, bla, bla, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo vamos a ver en la clase presencial, pero esa normativa es universal, nada más que va a depender siempre este recorrido de las etapas y de las subetapas, su rapidez o su duración va a depender siempre del ambiente, ¿no? Es decir, del estimulador externo. O sea que, digamos, esto, vuelvo a decirlo, se cumple para todos los niños, para todas las personas, independientemente de su cultura, ¿no? Independientemente de su cuestión histórica también, ¿no? Todos los niños van a cumplir estas etapas, dice Piaget, estas etapas intelectuales, por esta lógica interna que hay detrás, y que va de estructuras de menor complejidad a estructuras de mayor complejidad. Y se va desarrollando en pasos sucesivos que de alguna forma, eh, son, digamos, tienen esta lógica interna, que son así para todas las personas. Entonces, necesitamos la experiencia con el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque estas estructuras intelectuales, estas estructuras con las ideas previas, le permiten al niño establecer premisas que después va a comprobar con la experiencia, y por eso se habla de deducciones. Las deducciones se realizan justamente en el intercambio con la experiencia. El desarrollo cognitivo implica la construcción del conocimiento. O sea, no es un desarrollo cognitivo que se va a dar así de forma madurativa nada más, ¿no? O porque nuestra estructura orgánica hace que sea así, ¿no? No, el desarrollo cognitivo necesita de las estructuras madurativas, pero ese desarrollo cognitivo se basa en una construcción de conocimiento que se produce en la interacción con el medio ambiente. Recordemos que Piaget era biólogo, ¿no? Él estudió biología, ciencias naturales, después se interesó por la psicología, encontró que la psicología era el camino para entender esto, pero esta formación en ciencias naturales que él tiene, esta formación en biología, fue muy importante en él, en la teoría de él, porque cuando él nos habla de la inteligencia, nos dice que la inteligencia es la capacidad del ser humano de adaptarse a su ambiente. De la misma manera que los organismos se adaptan a su ambiente, dice, la inteligencia es el órgano adaptativo del ser humano. Esa es la definición de inteligencia que él da, ¿no? O sea, la inteligencia se va construyendo, pero esta necesidad de adaptación que tenemos los seres humanos a nuestro medio ambiente, digamos, es lo que nos va a aportar la posibilidad de resolver los problemas, ¿no? La interacción que se produce con el entorno. Entonces, el entorno nos va proporcionando desafíos, nos va proporcionando problemas, nosotros nos vamos adaptando, ahí se va desarrollando la inteligencia, y la inteligencia es la que va permitiendo de algún modo la construcción de estos conocimientos.
pero sus orígenes de la biología es lo que nos permite entender mejor cuando Piaget nos habla de cómo, digamos, de la influencia de la maduración y de cómo la maduración va transformándose a partir del contacto con el entorno. Entonces, y Piaget va a distinguir dos tipos de conocimientos fundamentales. Ustedes lo pueden ver en los 6 estudios de psicología del niño. Hay un conocimiento que él llama empírico o físico empírico, que ese sería el primer conocimiento, y después hay otro conocimiento que es el conocimiento lógico-matemático, que es el abstracto, ¿no? De hecho, el bebé cuando nace, ¿qué conocimiento tiene de su entorno? Nada, pero bueno, empieza, es todo un conocimiento físico, toca, tiene sensaciones, hay movimiento, o sea, es todo sensoriomotor, ¿no? Es el conocimiento físico de tocar, de experimentar, también de sentir, de escuchar, el sentido del olfato. Todo este conocimiento es un conocimiento empírico, es un conocimiento físico, físico-empírico le llama Piaget, ¿no? Que es lo que nos permite los sistemas que tenemos en ese momento de conocimiento, que es el sistema sensorio-motor, que vamos a entender en ese momento a partir de lo que Piaget dice que son los esquemas que nos permiten de alguna forma el aprendizaje. Los esquemas serían esquemas sensoriomotores, ¿no? Esquemas puramente perceptivos, ¿no? Sensoriales, perceptivos. Este es el primer tipo de conocimiento. El segundo tipo de conocimiento, les decía que es el lógico-matemático, que también se conoce como conocimiento abstracto, que es el conocimiento ya más avanzado. Y lo maravilloso es que ese conocimiento matemático, este conocimiento abstracto, necesita de la base del conocimiento empírico. Por eso es tan importante que los bebés puedan estar en contacto con el medio ambiente. Ya desde chico es importante que interactúen con un montón de cosas, ¿no? De 0 a 2 años, que estén estimulados por la música, por las caricias, el tacto, por las canciones, por las imágenes y por personas que hablan a su alrededor, por el tema del lenguaje, ¿no? Entonces, la estimulación física, la estimulación motora, son fundamentales para una construcción adecuada de la inteligencia del niño. Bueno, entonces el pensamiento lógico-matemático, les decía, es importante a partir de la base de lo sensoriomotor. Hay todo esto que comentaba, que relataba, bueno, por ahí se trabaja mucho en el nivel inicial, en el jardín infante, pero hay que tenerlo en cuenta también que muchas veces cuando por ahí en la clínica psicológica, aquellos que se van a dedicar propiamente a niños, les traigan niños muy chicos o le planteen problemáticas de niños muy chicos, ustedes tengan que, digamos, que conocer también la panorámica de estimulación o no que ha tenido esa persona, los mediadores que actuaron con él, porque a eso les va a permitir sacar mejores conclusiones, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco lo que es el conocimiento lógico-matemático, que está relacionado con la representación interna del mundo exterior. Es decir, podemos hablar de un conocimiento lógico matemático cuando hablamos de un conocimiento abstracto, cuando el niño comienza a construir, a almacenar representación de lo que está viendo, de lo que está escuchando. Esta representación interna, digamos, del mundo es lo que llamamos las abstracciones y son muy importantes, ¿no? Es decir, cuando digo vemos, bueno, suponiendo, ¿cierto?, que todos lo ven, pero pongámonos en la óptica que la representación interna, la representación de no solamente se da a través de la vista, es decir, podemos tener el caso de chicos ciegos que van haciendo representación de los ruidos que escuchan, inclusive si tienen un mediador que le dice, no, eso que escuchaste es un timbre, eso es una sirena, es el ruido de la puerta, van haciendo su representación. Y con el respecto al tacto, inclusive, mm, a veces el chico empieza, si tiene cachorros en su casa, un perro, un gato, tocando, va adquiriendo una representación interna
de cómo es el pelaje del perro, el pelaje del gato, hasta que después toma contacto con otros perros, con otros gatos, y esa estructura que él tiene también cambia para modificarse y entender que hay otro tipo de, digamos, de perros, aparte del suyo, que tienen otro pelaje, es decir, todo esto forma parte de este juego de la asimilación y acomodación que va logrando el equilibrio de las estructuras internas, ¿no? Pero probablemente la representación interna en la persona ciega va a ir mucho más lenta que, no probablemente, es así, al comienzo va mucho más lento que nosotros, pero no significa que no vaya a llegar a los mismos niveles intelectivos que cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, su representación está más demorada porque va siguiendo otro camino, pero de alguna forma llega por esos otros caminos a también la representación interna del objeto. Fíjense qué importante es la representación interna, lo decíamos al principio, porque hasta los 2 años el niño no se separa del mundo, ¿no? Dice Piaget, está pegado, o sea, el niño no, digamos, el niño cree que el mundo es lo que ve nada más, o sea, el mundo está pegado a él, no existe lo que no está fuera lo que está fuera de su vista no existe. Entonces, lo que él no ve y no toca no existe, ¿no? Entonces, no experimenta ese mundo, digamos, que no está a su vista. Entonces, no hay representación interna de ese mundo. Entonces, ese mundo desaparece para él, está fuera de su alcance. Entonces, a partir de ahí, el niño tiene que empezar a construir, ¿cierto? El hecho de algo que existe, que él no lo está viendo, pero que existe. No tiene todavía las categorías de conservación de la sustancia, que eso lo va a lograr recién en el periodo de las operaciones concretas, por ejemplo, ¿no? Muchísimo más adelante. Entonces necesita construir esas representaciones internas para poder pensar el mundo, para poder imaginarlo, para poder reflexionar y entonces, y así sin necesidad de verlo. Como cada uno de nosotros, ¿cierto? Las personas que están en la universidad, bueno, el estudiante lee, no necesita ver una realidad para entender, ¿cierto?, lo que está estudiando. Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene las representaciones internas, cuenta con el pensamiento abstracto que le permite relacionar, imaginar, articular. Y todo eso tiene que ver con el pensamiento abstracto, es decir, con la simbolización. Bueno, entonces decíamos que el primer tipo de conocimiento es el conocimiento físico, el que se da a través de la percepción, a través del contacto motor, pero después de eso van a venir las abstracciones empíricas, que son las conclusiones, las premisas, las deducciones que hace el niño, que lo van sacando de su interacción con el medio, con el entorno físico, ¿no? O sea, que él va sacando a partir de ahí. Son abstracciones empíricas, son pequeñas conclusiones. Si yo pongo una virome al borde de la mesa, yo ya tengo la representación que se puede caer. El bebé lo va a experimentar una otra vez hasta que se va a ir dando cuenta de eso y después va a reconocer eso, ¿cierto? Es decir, se va a dar cuenta y entonces va a correr la virome por la abstracción empírica que ya tiene, ¿no? Es decir, el mundo internamente, digamos, es un paso más adelante que estas conclusiones que saca el niño en contacto con el medio se llaman abstracciones empíricas, ¿no? El pensamiento lógico matemático que está implicando la formación de conceptos. Es decir, ¿y qué son los conceptos? Los conceptos son clases genéricas, es decir, que implican a mi pensamiento poder generalizar, perdón, poder ordenar el mundo. Es decir, el mundo no existe si no existen las clases genéricas. Esto en nuestra mente es así. O sea, si no existieran los conceptos en los cuales yo puedo incluir mis experiencias, no podría deducir, no podría realizar deducciones. Y así hago todas las conclusiones. Esto desde chico lo hacemos así. Cuando vamos a primer, segundo grado, que nos enseñan en ciencias naturales la diferencia entre los seres vivos y los seres inertes. Y a partir de ahí clasificamos todo, digamos, aquello entra dentro de seres vivos, como una flor, como una planta, un animal,
y después, por ejemplo, el mundo mineral, digamos, dentro de lo que sería, digamos, la cuestión inanimada, ¿no? Esto que es tan simple, que por de primero o segundo grado, es una clasificación, pero eso ya nos permite de alguna forma ordenar el mundo. Eh, 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 y bueno, y eso de pensamientos, de estructuras menos complejas, vamos cada vez a estructuras más complejas. Fíjense qué importante poder organizar el mundo en categorías, porque de alguna forma ese pensamiento abstracto, conceptual, es el que nos permite llegar a estructuras cada vez más sólidas. A medida que vamos formando el edificio, dice Piaget, las estructuras se van solidificando cada vez más, cuanto más complejas, más sólidas, ¿no? Entonces el niño va a dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de ciertos conceptos, de ciertas categorías. Por eso la importancia del paradigma constructivista, digamos, la importancia de lo que es el sujeto como activo constructor de conocimientos, de ahí la importancia de lo que ha generado Piaget, de todo lo que es Piaget, eh, respecto a estos esquemas de conocimiento, ¿no? ¿Un esquema qué es? Un esquema es una representación interna, o sea, hay un esquema cuando yo puedo representar internamente algo. Por supuesto que en los primeros 2 años, le decía, nuestros esquemas son sensoriomotores, ¿no? El mundo exterior, cuando yo en esa representación interna, en ese esquema interno, logro ponerle orden, logro organizar en categorías para poder pensarlo, bueno, ahí ya estoy, ¿cierto?, en otro nivel, diría. Bueno, hablemos algo del método de Piaget, ¿no? Él se hizo famoso porque él comienza, no es el único que hace método clínico, pero es el que comienza a darle un estatuto científico al método clínico, que es el que le permitió estudiar, conocer a los niños. Hasta ese momento no se estudiaba clínicamente a los niños, ¿no? Digamos, o sea, digamos, con el método de observación clínica, que es lo que él hace. En ese momento simplemente se describía, se tomaba nota de todo, el niño gira para acá, gira para allá, era una pura descripción, ¿no? Entonces, él va conociendo las estructuras de pensamiento de los niños a partir de la observación y de generarle preguntas, de generarle problemas. Ese es el método clínico. El método clínico es un método activo donde, además de la observación, se le va planteando problemas, se le va planteando preguntas que de alguna forma le van a permitir a Piaget descubrir las estructuras de pensamiento que cada uno tiene, o en ese caso que era que Piaget, que cada niño tenía, ¿no? Es decir, va viendo Piaget que de acuerdo a las preguntas que hacía y a las edades que tenían las personas, los niños, iban teniendo distintas respuestas. Entonces, las respuestas de los niños ante esas pruebas de razonamiento diferían en función de la edad del niño, ¿no? Eh, Eso es muy claro, sobre todo cuando en la etapa intuitiva, en el estadio intuitivo, el que va de 2 a 7 años, cuando tiene dos hileras de fichas del mismo tamaño y hay una que la alarga, a pesar de que el niño ha visto la operación que hemos alargado, pero siguen estando la misma cantidad de fichas, uno le vuelve a preguntar al niño dónde hay más fichas y dice en aquella donde uno la ha alargado, porque la simple apariencia le da a él la idea de que hay más. Bueno, esto, esto fue lo que de algún modo, ¿cierto?, le permitió a Piaget, digamos, entender lo que eran las distintas estructuras de pensamiento de los niños, y ahí comienza todo su investigación al respecto, ¿no? Eh, bueno, hasta ese momento, ¿qué decían los psicólogos que se dedicaban a estudiar el desarrollo del niño? No, el niño de 10 años sabe más porque tiene más años, pero no. Los psicólogos esto lo planteaban en una diferencia cuantitativa, no cualitativa. No lo pensaban desde estructuras de razonamiento, de pensamiento distinto, ¿no? Entonces lo que cambia es la modalidad en un niño de 7 años a un niño de 10 años, en un niño de, de 3 años a uno de 7. Entonces la teoría de Piaget
se convierte en una teoría importante, por eso hace boom, sobre todo en el campo pedagógico hace boom, pero también en el ámbito clínico, porque a partir de ahí los que trabajan con teorías cognitivas conductuales, las terapias cognitivas conductuales, trabajan mucho, ¿cierto?, con el esquema racional, lo racional, lo irracional, y bueno, hay toda una gama de, no quiero entrar en eso porque eso ya más cuando ustedes vayan transitando las materias ya en los últimos años y vean los distintos tipos de terapias, se van a encontrar propiamente que es necesario tener una base de teoría cognitiva si uno quiere por ahí transitar por estos andariveles, ¿no? Entonces, ¿cómo entienden los problemas los niños cuando nosotros le hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo es la modalidad de respuesta? ¿Por qué una respuesta equivocada o no? Y bueno, la escuela conductista hasta ese momento decía, no, bueno, hay una respuesta errada, nosotros le decimos, tenés que decir esto, tenés que responder esto, ¿no? No, olvídate esa respuesta incorrecta, esta es la respuesta correcta. De algún modo todavía el sistema educativo funciona de ese modo. Cuando en realidad el verdadero pedagogo, el que le interesa el constructivismo, y también al clínico, le interesa la respuesta incorrecta, porque la respuesta incorrecta es la que nos va a mostrar la modalidad de pensamiento que tiene ese niño, ¿no? Nos va a estar mostrando cómo piensa ese niño. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el método clínico? Bueno, el método clínico explora el pensamiento del niño a través de preguntas y pruebas de razonamiento, siempre, digamos, no siempre digo, pero muchas veces utilizando materiales. Es un método, ¿no? Es el método clínico, a diferencia, vuelvo a decir, de todos los métodos que se venían utilizando hasta ese momento. Bueno, acá ponemos punto final a esta charla filmada, lo complementaremos con la clase presencial el próximo viernes.